Hoy vengo con una aventura más. He ido a oficiar una boda mágica en Galicia, así que he aprovechado mi paso por allí unos días más para hacer unas rutas mágicas. Galicia tiene una de las mayores concentraciones de arte rupestre de Europa, y si te gusta la historia, la naturaleza y el misterio, los petroglifos son una visita imprescindible. Además, me he encontrado también con muchísimas cazoletas. Estas también se encuentran en Canarias y alrededor del continente. Este tipo de cazoletas servían para hacer rituales donde vertían la ofrenda, y así también hay algunos expertos que dicen que también podrían ser las constelaciones. En todo caso, yo creo que era algo multifuncional. Se estima que se dibujaron durante el Neolítico final y la Edad de Bronce, aunque su cronología sigue siendo muy debatida en la actualidad. Podremos ver a lo largo de este vídeo que los petroglifos representan distintas escenas en la vida y en el día a día de los habitantes de aquella época. Hoy día constituye una fuente de información de la vida prehistórica de valor incalculable, pues nos ayuda a entender realmente cómo vivían y cómo fusionaban la vida en la Tierra con sus prácticas. Como decía, podemos ver cazoletas, figuras humanas, caballos, espirales, laberintos, espadas, ciervos. El ciervo representa el dios verde, representa la vida y la muerte y la reencarnación. Es el dios de los animales terrestres y acuáticos, representa la caza, los animales salvajes, la lujuria, la sexualidad y la vida. Es un dios de fertilidad, abundancia, prosperidad y vegetación. También se conoce como el gran dios astado. Él pertenece a los bosques, la vida animal y la naturaleza. Por lo general, Cernunnos pertenece al panteón celta y fue adorado por sacerdotisas o brujas en la antigüedad. A veces los chamanes o sacerdotes solían vestirse como dios astado. Es como un término sincrético y hoy día también lo suelen utilizar los neopaganos, especialmente la Wicca, el cual unifica numerosos dioses de la naturaleza de una amplia y dispersa serie de mitologías. Suele simbolizar, por ejemplo, en el céltico Cernunnos, Hermes, el cazador; en Egipto, por ejemplo, Osiris; en la India, Pashupati; en el griego se le conocía como Pan y en el romano como Fauno; y el galaico, Bestio Aloineico. Todas estas deidades masculinas siempre son representadas con cuernos y en asociación con la naturaleza. El dios astado es la principal deidad adorada por la corriente espiritual de la Wicca y también es un contrapunto con la triple diosa. Ahí lo podemos ver en la imagen, y cada asta posee 13 rayas, en el cual yo puedo pensar, o en mi propia opinión, que cada asta simboliza esas 13 lunas, también representado como épocas de floración y épocas de sombras en invierno, cuando están en invierno. Maravilloso. Ahí podemos ver laberintos. Ahí volvemos a ver otro de tipo animal. Y aquí podemos ver unos petroglifos en otro lado del mundo, que también representa animales, pero en esta otra vemos una forma humanoide con cuernos. Curioso. Aquí el amigo Salpax también nos habla de ellos, sobre los seres estelares. Y curiosamente, en Galicia tenemos esta obra de arte. Un misterio total.
Hemos visto la anterior cómo se representa a los ciervos, pero esta tiene forma humanoide con 2 cuernos, en el que sujeta a otra forma humanoide pero sin cuernos. Muy cerca nos encontramos con esta plataforma de cazoletas y petroglifos, algo espectacular. Su energía es maravillosa. Me daban ganas de pernoctar en esa zona y por allí descubrir un portal. Anímate y síguenos en Excursiones Wicas Canarias tanto en Instagram como en Facebook y también en nuestras novedades de nuestra página web www.wicascanarias.com. Ahí podrás ver nuestros viajes, nuestros retiros, no solamente a las Islas Canarias, sino también fuera de estas. ¿Te animas a acompañarnos a una experiencia mágica? Nuestras excursiones y retiros no son simplemente excursiones o retiros. Todos ellos van con actividades, talleres, conexiones, sobre todo con mucha originalidad. De Valquiria Semidán. No te vayas aún, porque en lo que vas mirando estos lugares donde supuestamente hacían sus rituales, en sus altares, en las cazoletas, ofrendaban diversos ofrendas. Tengo que decir que hay un manuscrito en gaélico, el más importante, y data del siglo XII, y a su vez hay una copia de otro siglo VIII después de Cristo, ya que los monjes eran copistas por tradición, y esto lo sabemos porque en Canarias también existían este tipo de escribanos que espiaban a los indígenas canarios para saber sus movimientos y cómo realizaban ciertos rituales y a dónde ofrendaban para luego ellos poner sus templos. Hay una más cercana alternativa al verso y la prosa en la mayoría de los casos. Hay un riquísimo folclore irlandés impregnado en las obras. A través de ellos hay unas recreaciones enriquecidas y ahí es cuando visualizamos una imagen vivida de las antiguas leyendas que le dieron vida a ese imaginario, así al igual que en Canarias. Entonces, ¿quiénes fueron los celtas? Obviamente, quien estudia las culturas antiguas no encuentran fechas precisas o datos cronológicos incontrastables, tablas que registren dinastías o cosas similares. Obviamente haremos alguna ilusión, algunas fechas probables. Esta me hizo recordar a una piedra de la fertilidad que existe en Gran Canaria. Claro que la de Gran Canaria es mucho más enorme, pero esta no queda desapercibida, es maravillosa. Lo cierto es que los datos nos llegan a través de Roma, y aquí lo cierto presupone que esos datos llegan influidos obviamente por la mirada romana, al igual que en Canarias venían influidos por la mirada castellana. Si bien el mundo mágico atrajo siempre a eruditos y prófanos, hoy existe una confusión, por lo cual se cree que en su orbe restringido a ciertos seres elegidos vayan a saber con quién. Los celtas jamás creerían esto. Su mundo mágico aún hoy y desde siempre tiene las puertas abiertas para quien quiera conocerlo. Solo hay que saberlo buscar. Pero, ¿quiénes fueron los celtas? ¿De dónde resurgieron? Ahí podemos ver cómo en mis investigaciones pude ver en esta zona de ritual cómo aparecía la estrella Venus, y esto fue manifestado como petroglifo con la simbología de Venus.
Adentrándonos a la misteriosa cultura celta, como dijimos, nos llevará a un mundo mágico, por momentos y también neblinoso, otras veces claramente salvaje y primitivo. Nuestro punto de partida será en el periodo en el cual esta cultura empieza a sentirse en la historia, hacia el año 600 a.C. Los griegos refirieron datos de un pueblo que, según su geógrafo, ocupaban el territorio que iban desde la península ibérica hasta los confines de oriente de Europa. Lo llamaron Keltoi, forma plural del que deriva el término celtas, que paradójicamente ellos nunca se denominaron a sí mismos de esta manera. Los orígenes protoceltas son intrincados y los datos escasos. Esos orígenes serían en principio diversos, porque según algunas fuentes los primigenios celtas habrían comenzado a expandirse, huyendo del empuje del pueblo del este de Europa, y se habría esparcido hacia la Galia, Gran Bretaña, Irlanda, Gales, España, Italia del Norte, Suiza, parte de Bélgica, Holanda, y también hay un estudio de Jaime Rubio sobre la huella celta en Canarias. La tradición protocelta, netamente oral, sostiene que su parte en el tronco original del cual surgieron las ramas posteriores es la antigua Erin, es decir, la isla Esmeralda, hoy Eire, existiéndose rápidamente hacia las islas británicas y el continente. Particularmente creo que en un doble movimiento, a saber, las tribus celtas, como dijimos, adquirían particularidades determinadas por el sustrato que iban encontrando en los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el norte de España, en Galicia, primo elemento exógeno sobre el local, más allá de su original expansión por toda Europa a la luz de su peso cultural. Veamos 3 localizaciones básicas. En Galicia, los llamados celtíberos fueron una conjunción en la cual los celtas fue dominante. En Gaia, allí César encontró lo que llamó las 3 partes del mundo galo, la Aquinia, la céltica y la bélgica. Y es que Galia céltica donde más se evidencia la relación con el mundo helenístico. En Gran Bretaña hay tanto que podría hablarse de un reducto espiritual donde se fundamenta la unidad cultural celta, pues estaban situadas en los colegios donde se formaban los druidas. La organización social celta fue tribal. Tanto hombres como mujeres fueron guerreros por excelencia. Los romanos cuentan que producía tal algarabia que imaginábamos a toda la nación celta reunida en aquellas llanuras dispuesta a plasmarlos. Todos se hallaban desnudos. Se apreciaban muy jóvenes, perfectamente formados y ricamente adornados con toques y brazaletes de oro, además de sus cascos en los que llevaban grandes cuernos. Tenían escudos, lanzas y espadas cortas. Impresionaban con su extrema blancura. Respecto de este rango, decían los griegos, aún sucio, eran blancos. Los celtas luchaban por su tribu, por dinero, por su honor, pero no tenían la más remota idea de patria o nación, más allá de las circunstanciales conglomerados de tribus. Su patria era el paisaje próximo y el que iba a conquistar. Se contentaban con dominar y obtener lo que necesitaban para vivir, y al atacar a alguna otra comunidad, el saqueo era un hábito en ellos común. Temerarios y de aspecto apabullante, es fama de que los celtas eran los mejores mercenarios del ejército romano, pero no poseían de idea de imperio. Rebeldes, se negaban a ser sojuzgados, pero tampoco sabían sojuzgar con permanencia ni les interesaba. En el año 400 a.C., por ejemplo, los celtas llegaron a tomar Roma y se limitaron a pedir un rescate en oro. También intentaron el saqueo del oráculo de Delfos. No cuenta con Pausinas, que los celtas al mando de Brennos invadieron Grecia. Ha sido un placer haberos acompañado hasta aquí.